En marzo de 2026, los mercados globales estuvieron a punto de saltar por los aires. Vamos a meternos de lleno en esta historia para entender cómo una crisis en un rincón muy concreto del mundo provocó una onda expansiva que lo cambió todo. Todo arranca un viernes, 6 de marzo. Mientras la gente pensaba ya en el fin de semana, en las pantallas de los mercados saltaban todas las alarmas. El pánico era real. $92,87. Ese era el precio, de un solo barril de petróleo Brent. A ver, puede que así de primeras no parezca una cifra para asustarse, ¿verdad? Pero este número era mucho más que un precio. Era una sirena de alarma que retumbaba en toda la economía mundial. Y es que no fue una subida cualquiera. Como se ve aquí perfectamente, fue el mayor aumento porcentual del petróleo en una sola semana, el mayor de la historia, de hecho. Esto no iba de la oferta y la demanda de siempre. No, esto era puro pánico geopolítico en estado puro. Y claro, la onda expansiva no tardó nada en llegar a las bolsas. Mientras los precios de la energía explotaban, Wall Street se venía abajo, cerrando la que fue su peor semana en meses. Los inversores, lógicamente, salieron en estampida. Vale, pero ¿qué provocó todo este pánico de repente? ¿Cuál fue la chispa? Pues la respuesta está en una franja de agua muy estrecha, que resulta ser el punto energético más crítico y vulnerable de todo el planeta. La mecha se prendió el 28 de febrero. Ese día, ataques aéreos de Estados Unidos e Israel alcanzaron Irán, y en ellos murió su líder supremo. La respuesta de Irán, como era de esperar, fue rapidísima, contundente, y no apuntó a un objetivo militar, no. Apuntó directamente a la yugular de la economía global. La amenaza fue así de directa, sin rodeos. Con estas palabras, el cierre del estrecho de Hormuz, que había sido un temor latente durante décadas, se convirtió de la noche a la mañana en una realidad aterradora que paralizó casi por completo el tráfico marítimo. Para que nos hagamos una idea de la escala del desastre, quedémonos con esta cifra, casi 21 millones de barriles de crudo y derivados. Esa era la cantidad que pasaba por el estrecho, cada día, y de repente, de un día para otro, ese flujo se detuvo en seco. Y aquí vemos a dónde iba todo ese petróleo. Un 82%, una barbaridad, iba directo a las grandes potencias industriales de Asia. Esto demuestra la dependencia tan brutal que tenía el mundo entero de esta única ruta. El efecto, como se puede imaginar, fue inmediato y drástico. El tráfico diario de petroleros se desplomó, de unos 60 barcos al día a tan solo 5. Es como si la principal arteria de la energía mundial hubiese sido estrangulada. Y justo cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, va y la crisis del petróleo choca de frente con noticias malísimas de la economía de Estados Unidos. Esta colisión creó literalmente el escenario de pesadilla para cualquier gobierno o banco central. Los economistas tienen un nombre para esta mezcla tan tóxica: estanflación. Es una situación, por suerte poco común, pero devastadora, porque combina lo peor de dos mundos: una economía estancada, que no crece, con unos precios que no paran de subir. Y es que el mismo día que los precios del petróleo tocaban techo, este informe cayó como un jarro de agua fría. La economía estadounidense no solo no estaba creando empleo, es que lo estaba destruyendo. La tormenta perfecta, como se suele decir, ya estaba aquí. Esto dejó al Banco Central, a la Reserva Federal, en una encrucijada imposible, lo que los analistas llaman el peor escenario posible. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si bajaban los tipos de interés para intentar crear empleo, la inflación se iba a disparar. Pero si los subían para frenar esa inflación, hundirían todavía más la economía. Un callejón sin salida. Como bien señaló este estratega económico, no había forma de adornar esto. La combinación de pérdida de empleo y un petróleo por las nubes puso sobre la mesa el riesgo real de la estanflación. El fantasma ya no era una teoría, estaba llamando a la puerta. Entonces, con este panorama tan negro, la gran pregunta era: ¿y ahora? ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos? Los analistas se pusieron a trabajar a toda prisa, y todos los modelos dependían de una única variable: ¿cuánto iba a durar el conflicto? Aquí vemos los tres caminos que plantearon los expertos. El escenario optimista, por así decirlo, era un conflicto corto con el petróleo volviendo por debajo de los $90. El intermedio ya contemplaba daños a infraestructuras, con el precio subiendo hasta los 110. Y luego, el peor de los casos, una guerra larga que dispararía los precios por encima de los $130 el barril. Una auténtica locura. Y ojo que no se trataba solo de una subida de precios. La advertencia de S&P Global fue clarísima. Esto tenía el potencial de convertirse en la mayor interrupción del suministro de petróleo que el mundo hubiese visto nunca, más grande que cualquier otra crisis energética de la historia. Los acontecimientos de marzo de 2026 convirtieron ese riesgo, que siempre había sido teórico, en una realidad muy presente, muy tangible.
Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, una pregunta crítica. ¿Está el mundo realmente preparado para afrontar una interrupción de este calibre?